Habladurías Universitarias, la primera y única frecuencia universitaria y terciaria regional de la ciudad de Cipolletti. Hola, hola Cipolletti, ¿cómo les va? Estamos en Habladurías Filosóficas, la columna donde nos rascamos donde no nos pica y esperamos que te rasques vos también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les está yendo en todo? Qué linda tarde de viernes. Nos encontramos hoy un viernes, la primera vez con el nuevo horario. Vamos a estar desde ahora hasta fin de año por lo menos. Desde las 4:30 todos los viernes, así que bueno, acá nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando las caras, no sé si significa eso algo. Bueno, voy a presentar a quienes me acompañan hoy en el rincón derecho, de pantalones marrones, pesando 78 kilos, la bestia de Centenario, Gabriel Centeno. ¿Cómo te va, Gabriel? Primero, no soy una bestia. Segundo, esto es una bombacha de campo. Para los tipos que laburan como yo lo saben. Vos no sé. Buenas tardes a todos. Tenemos presentador nuevo. Nos está presentando Fabricio Ceballos. Gracias por la mutua presentación. Saludos a Jena. Hoy estoy suplantando a Jena, que tuvo que viajar. Así que saludos, allá nos está haciendo el aguante desde Bahía. Y en el otro rincón lo tenemos a el Furia Nocturna, porque su película favorita es Cómo entrenar a tu dragón, Mateo Acosta. No dijiste mi peso. Perdón, 114 kilos, perdón. Ahí está, ahí me gustó más. Ahora sí, bueno. Y yo, Fabricio Ceballos, ya nos presentamos. Bueno, hoy tenemos... Primero quiero hacerte una pregunta, Mateo. Me preguntaron en Instagram si el tema es... porque vos efectivamente sos un alien. Sí, efectivamente yo soy un alien. Hoy entonces vamos a tener un programa con la participación de aquello de lo que vamos a estar hablando. Genial. Claro, porque si hacían este programa sin un alien iba a ser apropiación cultural. Muy mal, así que yo me ofrecí para acompañarles en este proyecto. Totalmente, bueno, muchísimas gracias. Esos invitados no los tiene ni Mirta Legrand. Así que bueno, vamos a arrancar hablando del tema que es los aliens. Creo que ningún filósofo debe haber hablado de esto antes, por lo menos me arriesgo a decir eso. Así que, Gaby, ¿querés comentarnos algo sobre la etimología para ir arrancando ya con eso? Sí, bueno, a ver, primero lo primero. Sí, hoy vamos a hablar de aliens. Este concepto surge del latín, que es alienus, que significa o hace referencia a alguien que es de otro lugar, y gen, que hace referencia al nacimiento u origen, es decir, este término hace referencia a alguien que ha nacido o que es extraño, originario de otro lugar. Bien, tranquilamente podríamos usar la palabra alienígena para referirse a alguien que no pertenece a determinado lugar, o tranquilamente también, siguiendo esta lógica, se podría decir extranjero. Claro. Bien, acá... Si bien este término el término alienígena se lo podría utilizar como para referirse a alguien poco familiar, fuera de lo común, y creo que acá es donde se lo asocia este término con los seres de otros planetas. Por lo general, este es un concepto que lo ha modificado y ahora lo tenemos inculcado por medio de la ciencia. Qué gran música, ¿eh? Por medio de la ciencia, con respecto de la ciencia ficción más que nada. De la ciencia ficción. Muy bien, muy buena corrección, Mateo. Muchas gracias. Es un placer tenerte acá. De nada. Acá sé la calidad del invitado. Con respecto a la ciencia ficción, acuñado y inculcado por la ciencia ficción como lo tenemos concebido hoy en día. Antes no era así, antes se lo utilizaba para decir como alguien extranjero. Claro, o sea que de arranque ya estamos hablando de algo que... nos referimos a él porque viene de otro lado, básicamente, porque nació en otro lado. Sí, bueno, y acá me gustaría hacer una pequeña diferencia entre
aliens y extraterrestres. Bien, se tiende a asociar el término alien a extraterrestre, obviamente, como lo planteé recién por medio de la ciencia ficción. Pero el término extraterrestre se refiere o se debería aplicar si y solo si se quisiera explicar la procedencia de una X o de algo que es exterior a la Tierra. Claro, que en realidad puede ser cualquier cosa, tipo la luna es un extraterrestre. Claro, un meteorito, el espacio exterior ya sería extraterrestre. Es una X, podría ser un ser, un objeto, etc. Y en cambio el término alien, si se sigue de acuerdo a la explicación etimológica u originaria, se podría aplicar tanto a seres o cosas que son originarias o que provienen de la Tierra, como cosas que no. Claro. O sea, en este sentido el término alien es aplicable, abarca mucho más que el término extraterrestre. Tranquilamente, Mateo podría ser un alien. De hecho lo es, Claro, lo aclaramos al principio. ¿Estás dudando de mi ser alien? Claro. No. Bueno, De mi ser extraterrestre, por favor, Gaby, esto es una falta de respeto. Y el sentido entonces que igual que hoy le damos y en sentido común cuando hablamos de alien, claramente ya como que se mezcló esto de tanto extraterrestre como totalmente desconocido. Claro, en ambos casos, sea alien o extraterrestre con sus diferencias y similitudes, estaríamos hablando en los dos casos de ¿quién? De una otra edad. De una otra edad que es, como decías vos, una X. ¿Qué significa una X cuando estamos hablando por ahí? En matemáticas es una incógnita, si no me equivoco. En filosofía básicamente la usamos también como una incógnita o como un algo del que se puede predicar algo, un objeto, una persona, lo que sea, algo. Quiero traer entonces a colación algo que Mateo comentó cuando nos juntamos a charlar, que es que no podemos confirmar la no existencia. Porque cuando nos ponemos a hablar de entonces de seres extraterrestres, aliens que vienen de cualquier lado y que no sabemos nada, nos pueden decir, che, bueno, pero eso yo no lo vi nunca, son puras conspiraciones, fantasmas. Huevadas en general. Claro, son puras huevadas. Ahora, vos podés, por la afirmativa, decirme, che, esto no existe, vos podés confirmar algo. En sentido lógico, no, es imposible confirmar algo, que no exista algo. Claro, no, desde la lógica no podemos, o sea, nunca va a haber una evidencia de algo que no está, por más que sea una evidencia para la negativa, o sea, no se puede confirmar la no existencia de algo. Para que algo deje una evidencia, tiene que existir antes. O sea, si no existe, no deja ninguna evidencia de nada. Claro. No hay ningún dato. Sencillamente podemos decir que nunca lo encontramos. Y por ahí no existe o por ahí existe, pero no tenemos manera de saberlo. Además tenemos, igual ya esto, justamente como estamos hablando de una no existencia, si bien no la podemos confirmar, podemos tener interesantes sospechas de que tiene que haber algo en otra parte del universo, porque la verdad no es chiquito. Es estadísticamente imposible que no haya vida extraterrestre en algún lado. Y acá me voy a poner bien nerd. Les voy a decir las medidas exactas del universo. El universo tiene forma de esfera, el universo que podemos ver, que tiene 46.500 millones de años luz de radio, o sea, 93.000 millones de años luz de diámetro. Bien. Recuerden que estamos hablando de una esfera. Qué pequeñito me siento. Y para que se hagan una idea, un año luz es alrededor de 10 billones de kilómetros. Claro. Es como un 1 seguido de 12 ceros, creo. Sí, es muy grande. Lo que nos pasa con esos números es que son tan grandes que ya le perdemos la dimensión. Para mí sería lo mismo que me diga 1.000 millones de 1.000 billones que 10 billones. Es como... Sí, es mucho. Totalmente, es enorme. Es muchísimo. Esos números son netamente para ingenieros. No, están re piola los números estos. Sí, son hermosos y bueno, el problema es que no nos alcanza de acuerdo a nuestra finitud. Claro, ¿qué nos pasa sí. entonces ahora con los alienígenas? Porque todo lo positivo que tenemos, todo lo afirmativo que sabemos de ellos es que son extraños. O sea, que no sabemos nada, que no son de la Tierra, o sea, que no podemos saber absolutamente nada. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de algo de lo que no sabemos absolutamente nada? Bueno, justo en el tema de los aliens pasa algo muy loco, porque hay una ciencia, una disciplina que se llama astrobiología, que se dedica a especular sobre cómo podrían ser formas de vida extraterrestres. Y investigando para este programa,
vi que los métodos que usan son básicamente compararlo con la vida en la Tierra. Y me parece repete porque no tenemos Ese concepto. no tenemos manera de saber que la vida en otros lados se comporte de manera igual o similar a acá No siquiera. digan cómo vivo, por favor. Claro, ya tenemos muchos presupuestos, o sea, Sí. son más presupuestos que especulación incluso, o sea, están intentando jugar con las reglas que ya conocemos. Claro, sí, usa un combinado de otras disciplinas, física, biología, química, de todo, como para intentar formular algo que no conocemos con las cosas que conocemos. Y es medio extraño eso. Bueno, es interesante también como si caemos en este criterio, estaríamos nosotros inventando al alien, porque si siempre lo asociamos con algo que conocemos, lo estamos humanizando y ya, a ver, Claro, lo estamos creando, Y o sea, nosotros creamos los aliens. ¿no? Y Es sí, que- de hecho los hicimos, y los primeros aliens de la cultura popular, los enanitos verdes, son enanitos verdes con forma de persona. Ay, sí. Lo único extraño que tiene es que son enanitos y que son verdes. claro, ¿cómo es? Homofórmicos. Claro, como que son antropomórficos. Antropomorfio, Antropomórficos. uy, que nada que ver lo que tiré. Capish. Ahora, lo que sí yo tiro una pregunta que es como doy vuelta a esta situación. Si bien nos burlamos de que ante algo totalmente desconocido lo intentamos crear con las cosas que conocemos, ¿podemos pensar algo sin partir de absolutamente nada que conozcamos? ¿Podemos depurarnos absolutamente de todo lo que conocemos y aún así imaginarnos un algo? Crearlo absolutamente de cero sería, ¿no? Y no. Mi respuesta es seca. No. Soy Suena- muy empirista en esto. No. Claro. No. Bueno, yo difiero un poquito de Mateo. Se podría volar a ver, plantearse otros supuestos, pero es un margen muy chico de maniobra. Yo le daría la posibilidad de que sí, que se podría, pero es un margen muy pequeñito, o sea, un 2%. Tengo una posición acá, les cuento, él mismo la dijo, tengo una posición empirista a mi izquierda que para contarle a la gente Ah, sí. Perdón, un tecnicismo, no me di cuenta. lo empírico vendría siendo lo sensorial, lo material en ese sentido, y los empiristas justamente la posición nociológica que vendría siendo de cómo conocemos, parten de que las cosas las conocemos basados siempre en la empiria, o sea, en la experiencia material. Claro, en los sentidos, en lo que A podemos través de la percibir. experiencia sensorial. Exactamente. Y acá tengo a mi derecha es como bastante empirista, pero con un toque de racionalista, que le estarías dando un poquito de changüí a la razón, a que puede hacer algo por sí sola. Sí, ¿por qué? Porque somos humanos. El humano crea. Aunque sea un porcentaje muy chico, crea. Pero siempre creamos en base a las cosas que ya conocemos. Sí, pero siempre sale algún loco que se escapa de los márgenes Sí, de los pero barcos. a lo largo de toda la historia, cuando creamos a los dioses, incluso a estas entidades extraterrestres que también sirven como para no sentirnos tan solitos en el Solitos. universo, o contra la naturaleza, también para la divinidad sirve para eso. Cuando tenemos miedo a lo desconocido, sirve como un rol paternal. Siempre se hace en base a lo que ya conocemos. Los dioses griegos son básicamente superhumanos. Bueno, los griegos planteaban que, bueno, que los dioses caminaban, vivían, amaban, odiaban, experimentaban igual que los seres humanos. Y los extraterrestres los imaginamos de la misma manera, que suponemos que vivirían de manera bastante parecida a nosotros. Sí, bueno, Pero no te, inventamos estructuras te podría... sociales novedosas para eso. Bueno, Por ejemplo. en lo que coincidimos entonces es en que en gran parte les trasladamos cosas de nuestra experiencia Por eso a la dije- creación de los aliens. Por eso dije que cabría la posibilidad solamente de un 2%. Claro. No dije So- mitad, so- mitad, ¿eh? so- Yo cuido mis premisas. Protección de premisa detected. Ahora, me quedo con algo que comentaste recién, Mateo, que es que lo desconocido, el tratamiento que le damos a lo desconocido. Me pasó de ver, creo que eran encima de corte documentales, que cuando yo era más chico los documentales, no sé, capaz que es por pensamiento de viejo, de antes cuando los documentales eran documentales, pero vi documentales en los que plantean que las pirámides fueron hechas por aliens, porque no podían explicar
cómo otras civilizaciones mucho más atrasadas, estoy haciendo comillas con los dedos, atrasadas en tecnología, hagan unas edificaciones de ese tipo. Entonces, ahí ya hay una relación entre esos seres de los que no conocemos absolutamente nada, pero como no podemos afirmar su no existencia, inventamos algo, y lo desconocido en general. Explicamos lo desconocido con seres que también son desconocidos, pero los inventamos. Y los inventamos con características que podemos comprender. Que podemos comprender totalmente. Es como que el ser humano y la racionalidad intenta atrapar incluso lo que sabe que no puede atrapar. Exactamente, sí. Estirarse. En algún punto es una forma de estirarse lo más posible que tenemos, de estirar nuestro conocimiento. ¿Qué seres se les ocurren enseguida, además de los aliens, que sean desconocidos totalmente, imposibles de conocer para los humanos y que aún así los nombremos, los hayamos creado como si los reconociéramos? ¿Los hombres topo? Bueno, los hombres topo, interesante. No sé, se podría plantear la sirena. Bueno, algunos dicen, he escuchado por ahí y he leído también, ¿por qué gastan tanto explorando el universo, etcétera, etcétera? Si cuando el fondo marino aún no ha sido, es casi explorado. Imagínate lo que encontrarías ahí. Bueno, yo soy partidario de las dos posturas. Exploremos las dos cosas, a ver. Bueno, de hecho, en la antigüedad, cuando no sabían hasta dónde llegaba el mundo y pensaban que era plano, tengo entendido que, bueno, ahí nacían las especulaciones a ver si, bueno, se terminaba el mundo y caía una cascada y que el mundo estaba sostenido por un par de tortugas, si mal no recuerdo, o leyendas sobre qué habrá en mar adentro. Bueno, ¿puedo ponerme un poquito técnico con temas de astronomía? Sí, por favor, Porque señor Alien. Es muy interesante que digas esto porque ahora mismo la medida que di hace un rato sobre el tamaño del universo no es del universo total. Nosotros vemos un pedacito del universo que es lo que nos permite ver la luz que nos llega. Pero en realidad el universo podría ser infinito, podría ser jodidamente grande, pero limitado, y no tenemos ni idea. Entonces es una situación muy parecida a esa, no sabemos qué hay más allá del borde. Y entonces eso también nos permite jugar con todas estas nociones de cómo conocer lo desconocido, cómo especular lo desconocido. Y aparece la especulación y lo abstracto, ¿no? Lo meramente abstracto, y la relación, ahí aparece mucha relación entre lo que estábamos comentando afuera del programa, entre las ciencias y la metafísica y este tipo de cosas que comentábamos que Raúl Caduz, lo mando al frente, un saludo al profe, decía que las teorías físico-cuánticas o las teorías de... Claro, la física más abstracta, la más teórica, decía que era metafísica. Claro, y hay que rebatir eso, es totalmente especulativa, no se puede aplicarle el método científico al que estamos acostumbrados acá en la Tierra. Claro, sí, básicamente es lo que planteó el profe, espero no equivocarme, fue que dijo, bueno, Stephen Hawking, etcétera, etcétera, los otros científicos así, astrofísicos, hacían metafísica, básicamente. O sea, nos puso a la altura de los astrofísicos. Claro. Bueno, en base a todo esto, bueno, ya sabemos que siempre les agregamos boca, les agregamos nariz, ojos a los aliens, o les agregamos siempre cosas que conocemos. Ahora, especulemos con que son seres racionales. Juguemos con que existe otro ser racional, que acabamos de decir, el universo es enorme, así que podría darse el caso de que exista un otro ser que no sea el ser humano, pero que sea racional. Esto lo traigo a colación porque hay una teoría, un relato que habla sobre 3 heridas narcisistas que sufrió el hombre, básicamente. Igual se están refiriendo al hombre europeo, etcétera, a ese ego. Las heridas narcisistas vendrían como daños que le hicieron al ego, y fueron dadas. La primera de esas 3 heridas fue dada por Galileo, Copérnico, siempre me equivoco. Copérnico, al decirnos que no somos el centro del universo, al decirnos que somos, al igual que otras, cosas que están girando alrededor del Sol, y que podrían haber miles. O sea, ahí ya nos quitó un privilegio, que éramos el centro del universo antes, y ahora ya no. La siguiente herida
vendría dada Por Darwin. por Al Darwin. decirnos que somos un animal más, que no somos especiales, que no nos puso Dios a su imagen y semejanza, que venimos de los monos, entre Claro, comillas. y que no somos el centro de la Tierra. Claro, ahí no Pasamos somos... de dejar de ser el centro del universo, ahora pasamos de dejar de ser el centro de la Tierra. Sí, y Claro, la tercera herida, si no me equivoco, era Freud, ¿no? es Freud. Y es muy jodido porque resulta que ahora ni siquiera somos el centro de nosotros mismos, porque resulta que tenemos un inconsciente que no podemos controlar. Claro, resulta que tenemos impulsos que ni siquiera que son nuestros, pero ni siquiera los podemos controlar, entonces no somos ni siquiera dueños de nosotros mismos. Entonces ya pasamos de ser el centro del universo a no serlo, pasamos de ser la especie superior en comparación con las demás a ser parte de todas ellas, y pasamos de ser los seres racionales, etcétera, a ser seres que resulta que están muy relacionados con su parte más instintiva, Claro, más animal incluso. Exacto. Y un planteamiento que había hecho Fabro, y yo se lo presento de la misma manera que él presentó mi planteamiento, es que esta sería la cuarta herida narcisista, porque todavía tenemos el lujo de ser la única especie conocida en la Tierra que tiene algún grado de racionalidad. Si me equivoco en alguna cosa, decime. Y esto sería otra herida, porque estaríamos descubriendo que ni siquiera en eso somos especiales, que hay otra cosa capaz de razonar, por más que razone de manera diferente. Claro, la racionalidad sigue siendo nuestro criterio para creernos superiores, o por lo menos para creernos especiales, y encontrarnos con otra cosa y que sea igual de especial ya no nos haría tan especial. Claro, ahora, escuchando todo esto, le planteo una pregunta. ¿Qué sucedería si se confirma, si se corrobora esta cuarta herida? ¿Qué sucedería con nosotros? ¿Entraríamos en depresión? Si se presenta... Estoy muy seguro que Estados Unidos aumentaría mucho su presupuesto militar. Obviamente, las balas garpan. Como cuántas películas de ciencia ficción que hemos visto, que el criterio de que vienen razas extraterrestres y eso unifica a todo el mundo en una sola causa Y bajo la bandera de Estados Unidos, porque ellos siempre son los que tiran los discursos. total, y donde aterrizan las naves. Olvídate, papá. Sí, a todo esto, por más que se confirme esta cuarta herida narcisista, es como lo plantea Homero, ¿viste? Ahí, me quitaron todo, pero hay algo que no me van a poder quitar: mi humanidad. Mi humanidad y nuestro ego, ¿no? Nuestro ego de que siempre... a pesar de que nos clavaron 3 heridas narcisistas, ¿cuántas más nos deparará la historia? Porque la verdad es que igual siempre recuerdo, estamos hablando de un ego que está geopolíticamente localizado. Estamos hablando de un ego que nació en Europa, en un blanco, en un superior, en un hombre. Entonces, la verdad es que veamos hasta qué punto cuando hablamos de lo desconocido no le estamos trasladando nuestro ego, no nos estamos parando nosotros como el centro de todo para hablar incluso de lo desconocido. Bien, juguemos un poquito. Le propongo un jueguito. A ver, ¿qué sucedería si mañana aterriza una nave, bajan aliens o extraterrestres? ¿Qué supondrían ustedes que sucedería? ¿Entraríamos en caos? ¿Entraríamos directamente en una guerra total, en una guerra cósmica? Ya se podría hablar de así. ¿Qué plantearían ustedes? ¿Qué creen que sucedería? Y depende de los extraterrestres que caigan, pero en base a lo que haría la humanidad... Sí, la primera reacción humana. Teniendo en cuenta que la primera reacción humana siempre ante lo desconocido fue subsumirlo y destruirlo. Sería de incredulidad. Para mí sería de incredulidad. No podríamos creer que nos están pegando tan duro. O sea, la mayoría de la gente no tiene el conocimiento teórico de las 3 heridas narcisistas, pero que se darían cuenta de que está esa cuarta herida, la tendrían. Y creo que la reacción de la mayoría de la gente al principio sería no aceptarlo, retrotraerse, la incredulidad. La negación. Negarlo hasta destruirlo. Totalmente, y para mí además lo ocultarían, las partes más poderosas lo ocultarían y mantendrían a la sociedad como se les cante manejarla. Quiero invitarlos a que empecemos la rondita redonda que siempre hacemos. Quería comentarles antes, ahora ya hacemos la ronda, que recuerden que tenemos nuestro Facebook de la Asamblea de Filosofía
de la Universidad del Comahue. Comahue, búsquenlo con K, ahí lo van a encontrar. Tenemos el Instagram de Asamblea de Filosofía UNCO, tenemos habladurías filosóficas en YouTube, y ahí van a escuchar, entre otras cosas, la reflexión que está a punto de hacer Mateo. Gracias, Gaby Grande. Voy a hacer una reflexión y una recomendación también. Me encanta recomendarles cosas, pero esta vez voy a ser mucho más ambicioso. Voy a recomendarles una saga que tiene casi 20 libros. Ah, bueno. No es necesario leerlos todos, pero si les gusta el primer libro de la saga, quizás lo conozcan. Porque Me encanta porque aclara, no es necesario leerlos todos. Gracias, sí, gracias. Yo iba a ir obligado a leer los 20. Sí. Hace como en la secundaria, lee el primer capítulo y después lee el final. En medio lo dejás, ¿viste? No, bueno, el primer libro de la saga lo deben conocer por una película de mierda que hicieron hace un tiempo. Se llama El Juego de Ender. La saga se llama La Saga de Ender. Habla sobre los extraterrestres. Los trata de manera... más me parece como lo merecen, como cosas extrañas que no podemos llegar a comprender, y tiene un montón de mambos bastante interesantes al respecto. Entonces les recomiendo leer al menos los 4 primeros libros de esa saga. Genial. Por otro lado, la reflexión que quiero hacer es invitarles a cuestionarse la manera en la que se cuestionan las cosas. No alcanza con cuestionarse, hay que cuestionarse cómo nos cuestionamos, y que a veces quizás podría ser que no podamos conocer algunas cosas. Veníamos bien, pero de golpe pasaron Gabriel. cosas. Pasaron cosas. Sí, sí. Bueno, primero una recomendación. Es una serie, está muy buena, habla sobre alienígena, extraterrestre básicamente, y tiene mucho contenido filosófico. Si bien los efectos especiales son medio feos, por no decir pedorro, el argumento es muy lindo, es muy rico. A mí hasta casi me emociona, casi, no me emocionó, pero hasta... El argumento es muy lindo. Es una miniserie, consta de 3-4 capítulos y se llama El fin de la infancia, que lo pasaron por un canal de DirecTV. Okay. Y después la reflexión es invitarlos a, como dijo Mateo, a que piensen en qué sucedería si el día de mañana viene un flaco, no un flaco, sino un alien extraterrestre, algo totalmente ajeno a nosotros. ¿Cómo reaccionarían? Plantéense una vez eso en su vida. ¿Cómo reaccionarían si el día de mañana aparece un ser totalmente extraño? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Tratarían de aprender de él? ¿Lo destruirían? Etcétera. Les dejo esa pregunta, esa cuestión. Nada, quería invitarlos a realmente ponerse en la piel y posta planteárselo seriamente, porque puede sonar un poco ridículo, pero no lo es. Es no probable. Lo es. Es muy probable. Sí, además, cómo tratamos a la otredad, ¿no? Un tema que capaz lo pasamos medio por arriba, yo creo que tenemos que tener todo un programa para hablar de la otredad. Yo me voy a comer mi parte de reflexión y de invitación, pero charlamos y me parece muy importante, y voy a bajar totalmente el tono del que teníamos en el programa, lamentablemente. No, como estudiantes que somos universitarios, estamos viviendo una situación, la verdad, deplorable en toda la educación pública. Hay un desfinanciamiento, hay ataques por muchísimos frentes a la educación pública. El gobierno, la verdad, nos recorta cada vez más, aumenta en otros sectores de las cuestiones de la sociedad, aumenta en seguridad, aumenta en gendarmería, etcétera, y disminuye en desarrollo social, disminuye en ciencia y técnica, y nos ajusta en la universidad. La aposta es que, por ejemplo, en la Universidad del Comahue tenemos en la parte de la Barda, en la sede Barda, tenemos el comedor universitario cerrado. Extraño muchísimo mis panes rellenos, extraño muchísimo mis almuerzos a 30, 40 pesos, mi bolsillo lo extraña muchísimo, el bolsillo de muchos compañeros de la universidad lo extraña muchísimo. Tenemos paredes rajadas, tenemos agujeros en las paredes. La verdad, es una lástima tener que estar en esta situación. La universidad pública es un bien de toda la sociedad, porque todos sabemos que en una familia, por más de que le cueste muchísimo, a veces con un pequeño esfuerzo puede lograr que su hijo, su hija pueda participar de la universidad pública, conseguir un título, conseguir un trabajo con respecto a algo que le guste, crecer como persona, y la verdad es una lástima tener un gobierno que la está atacando de esta manera. Así que quiero cerrar
con un saludo también, nos olvidamos de saludar por el Día del Estudiante, saludar a todos los estudiantes, pero sobre todo también yo personalmente quiero saludar a los estudiantes que luchan por la educación pública, porque no están luchando solamente por terminar su parcial, por terminar su materia o por su cuestión personal de pasar por la universidad, aprovecharla e irse, sino que están peleando por la gente que va a pisar esa universidad, la gente que está pisando. Hay que defenderla, defendamos la educación pública y fuerza. Muchas gracias, gente, y nos estamos escuchando el próximo viernes a las 4:30. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito.